Hola a todos, bienvenidos una vez más a Dr. Horse, el podcast donde hablamos de caballo, de la industria del caballo, todos los participantes, los propietarios, los criadores, los jinetes, veterinarios, laboratorios, empresas de alimentos. Ojalá nos apoyen, mucho más. Este podcast es gracias a Vet Channel, Espera Entretenida, ¿cierto? Vet Channel, una plataforma, ¿cierto?, que entrega información de valor en las clínicas veterinarias de animales de compañía, también entretenimiento, etc. Vet Channel, muy bueno Vet Channel. Bueno, y gracias a ello es que hemos podido seguir invitando a participantes muy relevantes en esto del área equina, inicialmente, ¿cierto?, con veterinarios. Hoy día tenemos a alguien muy importante, de verdad importante. Él es médico veterinario de la Universidad de Chile, anestesiólogo de caballos, es director de la Clínica Veterinaria del Hipódromo Chile y aparte también es oficial de veterinaria de Carabineros. Vamos a preguntarle si así se dice. Con ustedes el doctor Felipe Bravo. Hola Felipe, ¿está bien dicho, no? Sí, ya. Sí, Qué bueno. oficial de veterinaria. Qué bueno. ¿Cómo ya estamos? Bien, Chavo, muchas gracias por la invitación. Acá todo espectacular esta iniciativa y no, buenísimo. Gracias por la invitación, de verdad. Qué bueno que te gustó. Sí, Sí. pues, tenía que venir, pues, obviamente. La pregunta que siempre con la que partimos, ¿por qué veterinario? ¿De dónde salió eso? Buenísimo. Yo en lo personal, y siendo súper honesto, a mí me gusta la medicina. Ya. Y siempre tuve la dicotomía en medicina humana o veterinaria. ¿Por qué? Porque me gusta el sistema cardiovascular. No sé por qué. Me acuerdo cuando chico, quinto básico, que hubo una disertación y me gustó como el corazón, el flujo, la sangre, etc. Entonces siempre me gustó eso, pero tenía claro que no me gustaba como la medicina con las personas, porque las personas eran como más mentirosías, Yeah. podían inventar que les dolía algo, pero el animal, no. Pero siempre con los caballos, eso sí es súper importante. Los caballos No, siempre me gustaron. los perros, gatos, No, nada de nunca. eso. O sea, a mí como especie me gustan más los gatos. De esto tengo 5 gatos en mi casa. Ya. Pero a mí me gusta el caballo como especie. Ya. O sea, para medicina, etc. Para Siempre me gusta trabajar en él. a trabajar en él. Y cuando entré a estudiar veterinaria, entré a estudiar y siempre como mi meta era inicial, fue como, lo planteé como con hitos. Así como, hay que hacer esto, después esto otro. Y era ser médico en el clínico. Y ahí nos conocimos y empecé en la práctica. En primer año empecé a ir para allá y después quedé trabajando residente y todo. Entonces fue como, y logré aquí y fue como, oh, quería esto y estamos acá y hay que ponerle bueno, ¿no? Y entonces entraste a la universidad ya más o menos claro. Sí, caballos. Me gusta la medicina, caballos. Sí. ¿Cierto? Y ahí no sabía qué pasaba. ¿Y lo del corazón también viene antes? ¿O fue que ahí, conociendo el caballo, dijiste, oye, qué interesante, ¿no? O sea, ve que el caballo deportista obviamente necesitaba su bomba, aparte del músculo esquelético, y siempre me llamaba la atención en las cirugías. Por eso igual terminé después lo que era anestesia, porque se operaban los caballos, pero en ese tiempo se morían muchos caballos. Ya, claro. Me acordaba de se morían. Se morían mucho, pero se morían más. O sea, se morían más que ahora. Pues, era como, claro. Y qué raro, pero era como la chispita, que algo pasaba. Y entonces, como que empezó. La medicina urgencia también me gustaba y me llama mucho la atención. Más aún en el caballo, como la hípica que hay, las urgencias que uno ve. Sí, hay alguna. Bastante cruenta, sí, decirlo de una forma. Sí, de hecho. Ya, pues entonces, te titulás y empezás a trabajar como médico equino, ¿cierto? Viendo por aquí y por allá. Y te interesa la anestesia. ¿Y dónde aprendiste anestesia? Sí, eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque a mí inicialmente no me gustaba la anestesia. De hecho, siéndote franco, se me morían todos, mis prácticos de anestesia en la universidad se me murieron todos los perros. En ese caso, eran conejos en las prácticas que hacíamos, y se me morían, y de esto como que no estaba muy pendiente, pero sí me gustaba cardiovascular. De hecho, mi tesis yo la hice en cardiovascular con el doctor Martínez, y el doctor Godoy en la Chile. Y luego cuando estoy trabajando en el club hípico, se genera la oportunidad de que yo pudiera estudiar anestesia al extranjero. Y ahí postulé y quedé. Y también después cuando estoy intentando para cambiarme a Carabineros, también tuve el apoyo de profesionales que estaban en Carabineros en ese momento, como el doctor Pineda, por ejemplo, que él también me apoyó mucho en el tema de la anestesia. Me decía, tenéis que estar en la anestesia. Y esas dos vías se sumaron y ahí terminé haciendo mi especialización en Australia en este caso, y después volví a trabajar a Carabineros. ¿Y cómo fue ese paso de ir a Australia a aprender anestesia? Cuando llegaste, muerto de miedo, ¿qué fue acá? Sí, es complejo porque uno llega y primero el trato es como sudamericano, es como aquí. Pero el manejo de caballos que yo había aprendido en el club hípico me ayudó mucho. Ya. Porque muchas veces como pasa, uno puede ser muy teórico, pero poco práctico. En cambio, si uno sabe hacer el manejo, o sea, ya tomar un caballo, derribar un caballo, ya era Contigo. tenía como La escuela que te da la clínica del club hípico, Sí. no la encontráis en cualquier lado. Tenía el manejo de los caballos.
Y eso me ayudó mucho y luego a mí me gustaba la fisiopatología, me sigue gustando y ahí empecé a sumar las cosas y se me fue dando más fluidamente. Obviamente el idioma también fue complejo, aprender en inglés anestesia avanzada no fue Voy a fácil. aprender el inglés australiano, que ya también es medio raro. El español chileno, literal. Ya. Y allá cuando tú estuviste en Australia, ¿eras el único latino? En ese caso sí, yo era el único latino. Después empezaron a llegaron más chilenos inclusive. Y después quedó el camino como abierto para que siguieran yendo. Eso yo tenía otros colegas, de esto está el doctor Eduardo Quillas, también Eduardo, que está en la Universidad de Sydney, él siguió estando allá. Ese quedó allá. Sí, el jefe del batallón de la Universidad de Sydney, ¿no? Mira. Sí, nada, y chileno. Mira. Entonces generó hay una buena experiencia con chilenos en el lugar. Sí. Qué bueno. Bueno, y ahí llegas, estudias entonces anestesia, ya toda la parte teórica, la parte práctica la tenías manejada, qué sé yo. Vuelves a Chile y ahí es cuando ingresas a Carabineros. Entro a Carabineros, sí. En tanto, yo estuve viajando también a Australia mientras estaba en Carabineros para terminar todos mis estudios. Y ahí luego tenía que ejercer en Carabineros, 100%. Y ahí estaba en Carabineros todo el día. Carabineros te dio como un permiso, Sí. vaya a aprender, pero cuando vuelva... Tengo que estar en Carabineros. Y ahí seguí estando en Carabineros. Se entiende. Y estuve en Carabineros todo el día, pues, jornada completa, y por y para los callos fiscales. ¿Y eso, pero estás hasta el día de hoy jornada completa o media jornada? No, media jornada. Sí, porque ahí trabajo, después del 2018 me fui al hipódromo. Ya. Era Pero cuando partiste con esto de ser veterinario, digamos, de Carabineros, ¿dónde parte? Porque entiendo que Carabineros tiene como la escuela de equitación, Sí. hay un criadero, hay distintas- como una comisaría, no sé cuántito. Sí, la subcomisaría montada de fuerzas especiales. Eso, que es sí. como de ya los caballos que son los... O sea, Carabineros tiene como, en todo Chile tiene caballos, pero la parte central está ahora actualmente en el grupo de caballería que se denomina. Ahí es donde está todo lo que es la educación, o sea, los jinetes que aprenden a montar, todo lo que es también representación, la Guardia Presidencial, el cuadro verde, ¿verdad? Y también lo que es los caballos que hacen los servicios policiales. Entonces ahí estaba yo radicado y he estado ahí, bueno, 16 años ya. Pero tú eres encargado de cuál parte de esos caballos, de la Guardia Presidencial, de todo. Todo, teníamos que pasar por todo. Y el enfoque ahí no solamente anestesia, sino que yo tenía que... No, sí, por la parte sanitaria, bienestar, todo eso. Todo. Mira, harta pega. Sí, ¿Cuántos pero... caballos tiene Carabineros? O sea, bastante. Actualmente de eso sí debe haber como 700, pero ahí donde estamos nosotros, 150 aproximadamente. Harto. Sí. Y hay que medicina preventiva dura en la base. Hay recursos, pero igual hay que prevenir. Si lo importante es que el caballo no se nos enferme. Debe estar operativo. Sí. Caballo menos es... Sí. Complicado. Y un caballo de todos. Claro, más encima, claro, es un caballo fiscal, podríamos decir. Bueno, un fiscal, de hecho. Ya, pues entonces entra a Carabineros y empiezas a trabajar ahí, de a poquito, ¿cierto? Haciéndote tus armas. Sí, ahí yo soy un eterno agradecido porque Carabineros me entregó todas las herramientas para que yo desplegara todo lo que había aprendido. Ya. O sea, 100%. Nunca un cuestionamiento, ninguna cosa. O sea, si yo decía hay que probar tal cosa, se probaba. Obviamente en los márgenes de bienestar y con seguridad, pero... Y eso permitió innovar muchas técnicas en anestesiología que se fueron implementando en Chile y después salieron al mundo privado, porque partieron ahí y después salieron al mundo privado. Y él, cuando estaba ahí es cuando se inaugura el pabellón que hizo Carabineros. El pabellón, sí. El pabellón lo estaban organizando antes, todo lo que era el equipo que tenía el doctor Pinea. Yo llegué como a la parte de implementación final, en todo lo que era anestesiología, me tocó. Y manejo del dolor, etc. Entonces tú llegaste en la época en que ya estaba como Sí, se inaugurado. estaba construyendo. construyendo. Haciendo la interfaz para construcción. Ya. Sí, no, bonito. Perfecto. Ya, pues entonces sigues trabajando ahí, ¿cierto? Carabineros. ¿Y en qué momento llegáis al hipódromo? Esa es una buena pregunta. Acabo de cachar, yo te conocía toda tu historia, yo tengo que preguntarte para que la gente vea, digamos, pero yo conocía tu historia completa. Pero ahora, lo que no sé cómo llegaste al hipódromo. Es que yo hacía clases, hago clases en la Universidad Mayor también. Ya. Hacía clases y ahí, en Carabineros también recibí el apoyo del doctor Pizarro, Eduardo Ya, Pizarro. sí. Y él también me llevó a ser ayudante de él en imagenología. Ya. Porque en ese tiempo en el hipódromo, haciendo el paralelo, estaba el doctor Lemus, que era el anestesista. Y yo con mis conocimientos de anestesia, pero hacía clases de imágenes, porque obviamente uno ahí va buscando las puertas donde se le abran, ¿no? Hasta que el doctor Lemus se enferma. El doctor Lemus se enferma, necesitaban anestesiólogo en hipódromo, y ahí fue uno que me llamaron, que decía, pues el anestesiólogo que está haciendo clases de imágenes, llévenlo a probarlo. Claro. Y ahí yo no Es más útil ahí que te enseñar y seguía ahí con imágenes hasta el día de hoy, sigo todavía. Claro, sí. Pero ahí tuve la oportunidad de pasar y justamente se hizo la transición para que Carabineros me autorizara los cambios de contrato, etc. Y ahí terminé en el hipódromo. Yo no conocía al equipo, o sea, solamente de lejos, el doctor Rodríguez Lechuga que estaba ahí, pero estaba el doctor Cárdenas, la doctora Patricia Rodríguez y otros chicos más. Y ahí llegué a apoyar al equipo en la parte de todo lo que era anestesia y en todo lo que podía, que fue el año 2018. La doctora Dial me envió para allá. Y ahí hasta el día de hoy. Y ahora director de la clínica. Sí, quedé director para la pandemia, que el doctor Rodríguez estuvo por el tema etario, como se llama, estar resguardado, y ahí yo quedé director y fue un desafío.
Sí, Que igual era como, ahora quedas a cargo, y no es. Y lo que la gente muchas veces cree, que yo le digo siempre cuando me preguntan, estar a cargo de una clínica no es solamente ver los caballos. De esto es lo que menos veo, yo creo, dentro de mi área de gestión, es los caballos. Y en el pabellón también. Es toda la parte administrativa, toda la parte que funcionen los procesos, que haya comida para los caballos, que haya fármacos, que nos falten, que se claro, paguen las fármacos. cuentas, que hay que cobrar, que no, Sí. tiene harta gestión, y bastante. Y yo creo que como veterinario no estamos muy preparados. Entonces, ahí yo agradezco que la formación que tuve de carabineros, que en gestión de Sin duda. Yo administrativa. no conozco, o sea, hay veterinarios que sí, pero el 99% de los veterinarios son muy malos administrando. Sí. No, yo carabineros me enseñó todo ese tema, de gestión de procesos, de administración, Cuesta porque mucho eso. es complejo. Entonces, muchas veces en la dirección uno va y no es que. Yo paso las, por decirlo, revisiones, las rondas médicas con los caballos, vamos viendo y orientando junto a los programas, con los médicos de planta, internos y residentes. Y también lo mismo la cirugía. Pues ahí tengo también la anestesióloga, la doctora Torres, y yo la voy colaborando con cirugías más complejas, y me meto yo específicamente cuando ahí tú o van otros colegas. Pero si no, el día a día están otro equipo funcionando, yo tengo que ir un millón de cosas. Claro, obvio. Más las clases también. Claro, sigue Sí. haciendo clases en la mayor. Ya trabajando en la clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú llegaste, como que el hospital empezó a tener un programa distinto. Sí, es que una de las misiones que nos entregaron era innovar. Innovación en educación y médica, que a mí me encanta ser docente. Y me he preparado y he hecho estudios de posgrado en eso, ya estoy terminando mi magíster inclusive, en educación superior El estudio este cabrón. y en innovación. Y entonces había que, porque ¿cuál es la herramienta que creo yo? Esto es un pensamiento personal que se traspasó y la universidad me ha apoyado en eso, es que el país progresa, la carrera progresa formando gente, entrenándola, Sí. capacitándola. Concuerdo plenamente. No solamente teórico, sino que entrenamiento, que hagan las cosas. Y ahí se formó un cambio, un paradigma entre lo que era la clínica a lo que es un programa estructurado con internos, residentes, médicos de planta, pasando por procesos, y que cumplan hitos en el fondo los estudiantes para poder ir entrenándolos para poder llegar después a responsabilidades más avanzadas. Que eso, bueno, ya llevamos con eso ya casi 8 años. Claro, es un programa que tienen ustedes. Sí, doctora gente de lado y todo. Es intenso, es harta pega, porque tiene sus hitos y bien programados, sus cartas grandes respectivas, pero vemos los resultados después y funciona. Y uno se siente bastante orgulloso de las cosas que pueden pasar. Mira qué buena. Sí, es algo que yo puedo destacar. Yo me acuerdo que llegaste y como que después de un tiempo empezó a haber ese cambio. Sí, está bueno. Oye, O sea, siempre hay cosas que mejorar. Sí. Digo, todo es mejorable, pero yo creo todos sentimos que ha cambiado para mejor. Sí, sin duda. Me quedó una duda delante. Veterinario de carabineros. Y ahí te toca. Yo no sé cómo lo harán. O sea, me imagino que los caballos, qué sé yo, de la Guardia Presidencial, ponte tú. Ya. Tienen controles semanales, diarios, no tengo idea. Buenísimo. Pero ponte tú, a lo que voy yo. ¿sí? Toca que el presidente tiene que, no sé, ya tiene que ir al Tedeum. No sé si van los caballos del ejército o de carabineros, no tengo idea. Ya. Y tiene que ir. Y tienen que ir los caballos bonitos y la wifa. ¿Esos caballos los preparan en la mañana? ¿O tú estás hace 2 días viendo los caballos que no les pase nada y los peinan? Ya. No, es que ahí hay todo un gran grupo de trabajo que lo participa. Primero el ejército es el que va con la escolta presidencial, que van con el presidente. Ya. Y los caballos del Palacio de Gobierno es la Guardia Presidencial, eso es carabineros. Claro, ya entendí. Claro, cuando hay cambio de guardia están formados. Eso es carabineros. Yeah. Que el carabinero cuida el palacio y el ejército es la escolta. Para Perfecto. llegar a eso, una preparación muy grande. O sea, nosotros tenemos todo lo que es la alimentación, el manejo de raje, que es fundamental, y está todo reglamentado. Entonces tenemos que hacer cumplir el reglamento para tener el caballo en su mejor presentación posible para ese lugar. Y además del adiestramiento que tienen que realizar los jinetes. Entonces ahí se trabaja con oficiales que son en el fondo equitadores, maestros de equitación, instructores de equitación, Sí, pues tienen que sumado al manejar bien el trabajo caballo. colaborativo que tenemos con los médicos veterinarios. Entonces está toda la carta gana al día, este raje tiene que estar con tal condición corporal, no tiene Sí, que porque tener ese día, claro, o sea, de la guardia del Palacio de Moneda. Y claro, y si hay un caballo cojo, no. no. ¿Y cómo lo hacen con el temperamento algunos caballos? ¿Lo escogen? Es por línea de sangre, el carabinero tiene su ya. propio criadero. Sí, porque Entonces, de repente hay caballos que están ahí, pasa una micro, toca la bocina, bueno, la mitad de los caballos se van arrancando, porque Puede esos pasar. caballos quedan ahí como si pasara. Ha pasado y puede pasar, pero nosotros ocupamos razas Holsteiner, alemán y holandés, KWRN. Ya son más multipropósito. más tranquilitos. Sí. Y además son más tranquilos y además hacen el manejo alimentarios para ellos. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos con energía fría. Ya, sí. Entonces, Claro, es otro tipo. Sí. Están ahí, justamente. tranquilitos. Y además lo importante es que la impronta y amasa que se realiza también busca que no exista ninguna rechazo hacia el humano. Un ejemplo, nosotros en medicina, en lo que es parte veterinaria,
Si un potrillo debe ser pinchado, por ejemplo, por un tratamiento, le ponemos anestesia local. Ya. Y la aguja no la ven como amenaza. Ya. Sino la ven que después me sentí mejor con esa jeringa. ¿Te fijas? Claro. Entonces no hay rechazo. Ya, mira. Siempre habrá obviamente excepciones a la regla. Sí, obvio. Pero la gran mayoría son caballos muy mansos. Tiene que acercarse un niño, una guagua. A mí me llama la atención eso, Por eso. que esto ya debe ser, soy un ignorante del tema, pero por lo que hay nombrado estos caballos de la como policía montada, ¿será? No sé. Sí. Claro que de repente uno va a un recital, un partido de fútbol, alguna cosa, y pasan 200 personas al lado de un caballo, le hacen cariño en la grupa, en las corvas, le tiran el pelo y el caballo ahí. Sí, Tranquilo. está todo entrenado para eso. Está entrenado para eso. Sí, pero igual el riesgo es como, ojalá. No, sí. Un animal, pero. Sí, sí, yo alguna vez he visto que pasan, no sé, un recital Sí. y tú vas saliendo todo feliz y no falta el gallo que va medio Pero por con lejos, alguna cosa y el caballo, ¡ay! Le pega, ¡pah! Sí. ¿Qué está haciendo? Y el caballo lo mira, ¿no? Y yo digo, de la patada que se salvó Sí. este cristiano, Dios mío. Güey. Igual, pero dentro de lo que es la utilización como recurso logístico, es lo que más sirve para lo que es manejo de masas, Ya. por lejos. Y seguro, además. ¿Y esos caballos también son Holsteiner y eso sí? ¿o son- Steiner, la gran mayoría. Ya. La gran mayoría de todos alemanes, y con criaderos propios. Entonces se hacen conforme a lo que es la disciplina que necesiten realizar. Y esos caballos los cría Carabineros. Los cría carabineros, sí. Sí, los cría carabineros y empiezan 5 o 6 años a trabajar. Yo sabía algunas cosas, pero no tanto. Sí, no, hay mucha gente atrás, Qué muchísimo. buena, oh, qué choro. Bueno, Carabinero entonces. Y anestesia. Dentro de la... Volvamos un poquito a la anestesia. Dentro de la anestesia, ¿cierto? Está todo lo que es manejo de dolor, todo lo que está también en relación, o sea, no tan solo anestesia, pero lo que es el tema principalmente del bienestar del equino, pero también una parte que es importantísima, que es la eutanasia. Sí, la eutanasia, ¿cierto? Y el primero, yo recuerdo uno de los primeros que empezó a hablar de eutanasia como en caballos, como se debía hacer, o sea, todos más o menos sabíamos, pero el que empezó a hablar como más formalmente, fuiste tú, hace unos años atrás, digo. Sí, como 10 años atrás más o menos. ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado la eutanasia que hacíamos en caballos hace 15 años a la que hacemos ahora y qué faltaría? Buenísimo tema. Bueno, esto es un componente ético súper importante. A mí me pone profundamente orgulloso porque veo que esto es un trabajo. O sea, yo fui la punta del iceberg en el fondo, porque es un trabajo de la Sociedad de Anestesiología Veterinaria de Chile que lo impulsamos. Ahí está el doctor Eddie Bustamante, el doctor Jaime Cruz. Sociedad de Anestesiología de la cual fuiste presidente 4 años. 4 años, sí. Tuve el honor de ser presidente y eso es importante que la gente lo sepa porque no es solamente equinos, sino que animales pequeños. Ya. Y poder liderar una sociedad con la potencia de los colegas que hay ahí, con sus distintos títulos y además que sean de animales pequeños y elijan un caballólogo, es power para Claro. mí. O sea, yo me siento honradísimo por lo que, Sí. por haber sido, de poder liderarlos, por decirlo de una forma. El tema es súper importante porque muchas veces el caballo se perdía como un poco el componente ético y de cariño por el animal, como lo sentía yo. Muchas veces el caballo se veía como casi un bien de consumo, por ejemplo, yo veía en hípica o en distintas disciplinas. Ya Una especie de abasto más. Justamente se acaba de su vida y listo. Claro. Pero nosotros como médicos tenemos la responsabilidad ética y por bienestar animal de hacerlo como corresponde. O sea, la eutanasia es como una cirugía. Es como un examen complementario. O sea, tiene que tener el nivel ético médico que corresponde y profesionalismo realizar. Y eso involucra que el animal no sepa que va a ser eutanasiado y que no sienta dolor. O sea, no podemos eutanasiar a un animal que le doliera más con la eutanasia que lo que Claro. tenía, por ejemplo. Alguna vez lo vimos, sí. Muchas veces. Es horroroso. Entonces, que existan cambios ya que se haya establecido, por ejemplo, que tiene que ser bajo anestesia general. Y de esto el dueño y la sociedad sí lo exige ahora y los dueños lo agradecen, que así los tutores cuando dicen, no, qué bueno que mi caballo uno les explica, con fármacos que no contaminen, por ejemplo, dependiendo de las causas, si es una causa infecciosa, ahora cuando fue la anemia infecciosa, por ejemplo, que nos tocó ahí con Carabineros asesorar al SAC y entrenar y ayudar en su preparación, ¿verdad? Entonces esto va generando distintos, que cambien los paradigmas como tiene que ser. Y como dice el enfoque, buen ejemplo, o sea, nosotros tenemos que preocuparnos del paciente, del medio ambiente y del humano. O sea, no puedo trabajar con cosas que contaminen después en napas subterráneas, por ejemplo, los carroñeros, etcétera. Todo eso ha ido cambiando y esas son las normativas que no las inventamos nosotros, sino que son las normativas internacionales que deben cumplirse, que eso es súper importante. Y el cambio lo he visto, o sea, fundamental. Más aún también a las generaciones nuevas, como uno también me toca participar como profe, Claro. como que no se imaginan cosas que se podían haber ocurrido antes. Sí. No, uno cuando habla, más de alguna vez uno está con alumnos y hay que eutanasiar un caballo, digamos. Y lo hacemos como se debe hacer. Pero uno cuenta cómo se hacía antes y abre las pepas así como diciendo, está mintiendo, ¿no? Si es verdad, así. Y no se imaginan cosas que se podían llegar a hacer. Terror. No, pero ha cambiado y eso es conciencia también de todo porque uno siempre, yo lo he aprendido con el tiempo,
no hay que ser también muy duro en la crítica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo lo veo en la anestesia. Yo me saco el sombrero por la anestesista antes. Y siempre lo he visto y me dicen, ¿pero cómo? Me saco el sombrero con las pocas herramientas que tenían. Si nosotros ya tenemos pocas, ellos tenían aún menos las cosas que podían hacer. Pero eso lleva a mayores complicaciones, que es esperable. No es como el enfoque que muchas veces se dice, como que hay que criticar. No, todo lo contrario. Podía pasar con lo que había. Entonces, que se atrevieran a hacer eso a un caballo de 500 kilos, con el peso, con el tamaño, con cólico, tremendo, lo encuentro tremendo. Y encuentro tremendo también que esté avanzando y esté a la apertura de que vaya cambiando la situación, porque eso es por y para los pacientes, y eso lo encuentro... Sí. Y un trabajo de todos, ustedes como cirujanos, nosotros como anestesistas, que esto es una colaboración, pues yo siempre digo, nosotros nos odiamos, pero nos queremos, pues, o sea, Sí. pero es parte de la relación que tenemos que tener. Los anestesistas y los cirujanos en general nos queremos harto, pero pasan por momentos... hay una relación larga de amor, pero con muy cortos periodos de un odio profundo. Profundo. Sí. Pero eso... Baja la butamina, está Pero todo lleno de sangre. ha ido cambiando los paradigmas, creo, y cada vez se está haciendo la anestesia como de primer mundo, que creo yo que es lo que se tiene que hacer. ¿Cómo ves tú la anestesia nacional a nivel de afuera y qué sé yo? ¿En equinos o a nivel general? No, en equino. En equino, bien, súper bien. Ya. Es que han habido harta innovación. La innovación ha llevado en equipamiento, por ejemplo. O sea, hay lugares que igual se sigue haciendo de forma más rústica, pero efectiva. Pero eso lleva a complicaciones. Y acá la gran clave es, quizás no tenga el mejor ventilador, pero sepa detectar la complicación y resolverla. Esa es la clave en la anestesia. Qué buena frase. Sí. Porque cualquier persona puede anestesiar un caballo. Yo siempre digo a los estudiantes, todos ustedes pueden anestesiarlo. Pero si hace un paro, lo van a poder sacar. Si está en un paro respiratorio, ¿por qué se produjo? Y esa es la clave. Detectarlo y resolverlo. Porque la anestesia del caballo, a diferencia de otras especies, se haga cuando el caballo se para, está guardando su pesebrera. Nuestro problema antes eran los paros, por ejemplo, cardíacos intraquirúrgicos. Ahora nuestro problema es que se paren bien y no se fracturen cuando se paren. Cambió la fase. Y con respecto a eso, la incorporación del caballo en la, ¿cómo se llama? Después de la cirugía, en la sala de recuperación y todo eso, existen unas salas de acolchado, otras que son de goma, recuperación asistida, con cuerda, a veces dejar el caballo solo en sala de acolchado, qué sé yo. ¿Cuál crees tú que sería lo más seguro para el caballo, para uno y todo en general? ¿Cuál crees tú? Porque yo lo pregunto porque se lo he preguntado a mucha gente y nadie sabe. Ya. Y la respuesta es que no se sabe. La evidencia clínica dice que no hay un lugar mejor que otro. De esto, por ejemplo, el uso de cuerdas. Si el caballo no está acostumbrado al uso de cuerdas, puede ser más peligroso. Ya. Entonces uno evalúa el carácter del caballo y cómo fue su anestesia, conforme a lo que utilicé. ¿Qué es lo que sí hemos visto que es mejor? Y sin lugar a dudas, las paredes acolchadas. Eso sí tiene que ser, pero el piso tiene que ser el piso más parecido a lo que es el pasto. Ya. O sea, un piso que es muy acolchado, si el caballo orina, se va a resbalar y va a quedar muy atáxico. En cambio, si es como el pasto, es donde mejor se para. Porque el caballo lo mejor que tiene, para que sea una buena recuperación, tiene que tener una fase desde un decúbito lateral external que sea más prolongada. Si es muy corto ese trayecto, claro, ahí se para muy mal. Claro. Pero si el caballo está external, déjenlo ahí todo el rato que quiera. El caballo se va a recuperar bien, se va a oxigenar bien y va a recuperar el tono muscular, que es lo que nosotros queremos. Claro. Sí, eso es verdad. Uno lo nota cuando los caballos se recuperan muy rápido, la taxi se agarran. No han metabolizado los fármacos, hay mucho relajante. Y sí, también lo que la evidencia, eso sí está comprobado, la oxigenación en recuperación, o sea, subir el oxígeno para que tenga mejor metabolismo y sedarlo. Ya. Eso sí, para que justamente sea más tranquila esa... He visto que hace varios años ya que la recuperación... Sedación. Sedación. Y la sedación que se utiliza no es que se vuelva a sedar fuerte, sino que son fármacos que ya tienen como una dosis texto, entonces lo que logramos es que se larga un poquitito más, que esté tranquilito. La transición. Y lo que buscamos es que pase de un decúbito lateral a external lo más tranquilamente posible. Bueno. Oye, una cosa, a propósito que ya hablamos de la eutanasia y hablamos del caballo carabinero, que hay todo un manejo ahí de la forma en que tienen los caballos. ¿Qué tan importante para ti? Te lo pregunto porque también eres parte de algunos equipos que está trabajando en bienestar animal. Sí. ¿Qué has visto tú en el cambio de lo que es la experiencia de trabajar o estar con caballos desde antes hasta ahora con toda la evolución que ha habido del bienestar animal en Chile? Muy grande, muy grande. De esto es bueno que se visibilice esto, porque antes justamente como que el caballo hacía deporte y listo. Pero también hay que enseñar a entender a la gente, tanto así también los colegas que nosotros estamos adentro, de que, por ejemplo, un herraje, bien esto es bienestar animal. Yeah. Vacunar a un caballo son las bases del bienestar. O sea, va dentro de lo que son los dominios que tiene que tener el paciente. La eutanasia, de la misma forma. La responsabilidad ética de derivación, también eso es súper importante. Uno ve de repente pacientes que tienen polifarmacia y eso es maltrato animal. Lo que pasa es que muchas veces no se dice. Polifarmacia. La polifarmacia. Sí. Y esto en Chile está regulado por ley.
Ya. La de ley 20.380, y eso es súper importante, protección y cuidado animal. O sea, acá se hace muchas veces Te vista salió lo gorda. carabinero. La ley 2380, señor. O sea, se vista gorda al respecto. Y uno puede, por ejemplo, un caballo, si hace un procedimiento que involucre maltrato, puede terminar dando cuenta de la justicia. Entonces, no es tan sencillo como se cree, pero ha ido cambiando y evolucionando. Eso es importante, y en las distintas áreas. O sea, yo creo ahora, por ejemplo, en medicina equina, la derivación es por cólico. Todo que por ahí cólico es así. Antes se esperaban 96 horas, lo vieron 2.000 veterinarios y se mandaba el caballo a pabellón. Claro, y terminaba siendo una necropsia muy cara. Justamente. En cambio, ahora el caballo, primero respondió a las 3 horas, tiene va a pabellón y listo. Y se salva el caballo. Porque uno no puede hacer milagros, uno puede estudiar, prepararse, operar miles de caballos, anestesiar miles, pero si el caballo ya viene toqueado, no tengo mucho más que hacer. Pues ese es el tema. Yo te preguntaba porque tú vas a ser parte de ELVA, que es el Encuentro Latinoamericano de Bienestar Animal en su segunda versión, el 5 y 6 de agosto, acá en Santiago. Es un congreso sobre bienestar animal en el cual se van a hablar de distintas especies, de bovinos, de acuata con salmones, camarones, se va a hablar de aves, cerdos, también animales de compañía, y este año se agrega equinos. Va a estar muy, muy bueno, hay que estar ahí, sí o sí. Mire, si los expositores que van a ver, no es cualquiera. Mire, vaya, lo va a pasar bien, va a aprender mucho. Entonces, ya, bienestar animal. En Carabineros, ¿cómo lo hacen con el asunto del bienestar animal? Porque también mucha gente dice, ya, pero estos caballos de repente, claro, van a una protesta o alguna cosa así. ¿Qué implemento, qué cosas han usado ustedes o implementado, valga la redundancia, para disminuir esa como carga que puede haber sobre el bienestar animal de esos caballos? Bueno, buenísimo. Nosotros, Carabineros es pionero. Es pionero en esto por cuanto tiene protocolos muy estrictos de bienestar que están reglamentados, ¿verdad? Ejemplo práctico. Ustedes pueden ver que los caballos de Carabineros ocupan zapatos de goma. Claro. Una situación que es importante. ¿Pero usan zapato o la herradura esa que viene cubierta en goma? No, zapatos sobre la herradura. Ya. Vale. Porque el herraje tiene un reglamento que no puede pasar 40 días de esto. Ya. Por otro lado, los caballos, por ejemplo, nosotros tenemos endoscopías obligatorias a los caballos. Sí o sí se hacen endoscopías, con registro, queda revisado. No hay un caballo que salga a la calle si no es revisado por un médico veterinario, pre y post, por ejemplo. Es un caballo que está en mala condición corporal o tiene alguna herida que sea mínima, no puede salir a la calle. Es toda una revisión absoluta y completa de un equipo de trabajo que está viéndolo orientado. Yo siempre en el pre y el post. Si un caballo baja su condición corporal, se investiga el por qué. Porque se mantiene todas las condiciones para estar en su máximo desarrollo para lo que está destinado. Entonces, está todo muy reglamentado y vemos el porqué, las causas, los motivos o las circunstancias y resolverlo. Esos caballos, se me ocurrió ahora, esos caballos que están, por lo que tú hablas de la policía montada, ¿trabajan de lunes a viernes, de lunes a domingo o tienen periodo de descanso? Tienen periodo de descanso, sí, tienen periodo de descanso. Y también, inclusive, nosotros hacemos un concepto que se llama carga máxima. ¿Ya? Conforme a la alzada y el perímetro torácico, vemos cuánto peso puede cargar sobre su dorso. Ah, ya. No es al azar que nos monta, etc. O sea, ese jinete para ese caballo es... Justamente. Y se va y también se van haciendo retroalimentaciones. Porque esos turnos que tienen uno va por la calle y ve un carabinero arriba de un caballo, una pareja... Sí, no puede estar todo el rato así arriba del caballo. Tiene áreas de descanso, tiene que tener agua. También el régimen dietario va conforme al servicio que va a realizar, etc. Mira. Oye, como que aprendí harto. O sea, yo más o menos me lo imaginaba, pero qué bueno lo que estáis contando. Sí, un grupo de gente muy grande, sí, muy buena grupo de caballería ahí trabajando. Súper buena. Tan buena la información como la información que entrega Vet Channel. Vet Channel es una plataforma que está en las clínicas veterinarias de animales de compañía, los perritos y los gatos, ¿cierto? Cuando usted entra a la clínica tiene que tener el logo de Vet Channel. Si no tiene el logo, no entre, hasta que lo tenga. Usted va a entrar, va a esperar a que el colega, ¿cierto?, de animales menores lo atienda y mientras espera, se pone a ver tele, va a encontrar información muy relevante de cosas sanitarias de su mascota, va a encontrar humor, va a encontrar música, noticias, información de distintos laboratorios que se publicitan ahí. Vet Channel es muy bueno, muy, muy bueno. Así que ya lo sabe, Vet Channel espera entretenida. ¿Ya? Muy bueno Vet Channel, muy bueno. Mira, se nos hizo corto el tiempo, súper corto, me quedaron muchas, vaya a tener que volver, insisto. Es que me quedé pegado en la parte de los caballos carabineros. Entretenido, un mundo... Había cosas que no... Hay algo lo imaginaba, pero no sabía qué voy a hacer. Sí, hay algo súper importante ahí que por lo menos a mí me lo han hecho hartas veces la pregunta, que es ¿por qué carabinero? En el fondo. Y yo creo que las carreras de salud, por ejemplo, en nuestro caso medicina veterinaria, es de servicio. Y aquí el servicio que uno hace al país, que por lo menos en mi volada personal es ese. Porque el caballo de carabineros no elige ser carabinero. Entonces merece y exige la mejor salud posible
a Ciudad Abel para poder trabajar. Claro, no postulan. No, ellos nacen y son carabineros. Oye, para ir despidiendo, como siempre, un consejo contundente y cortito para los colegas más jóvenes que les gusta la anestesia o que les gusta a lo mejor pertenecer a alguna rama uniformada, etc. Bueno, no es imposible, para empezar. O sea, el que quiera trabajar después bueno, yo lo puedo decir en Carabineros, se puede hacer. Obviamente hay que cubo, es todo fiscal, así que trabaja con un proceso. Y lo que es anestesia, el que quiera, lo antes posible. Junten experiencia. O sea, si les gusta anestesia en primer y segundo año, vayan a las clases de fisiopatología, vayan a fisiología. Empiecen a ir a pabellón lo antes posible, porque a lo mejor no van a anestesiar el caballo, les digo, pero van a estar viendo cómo se mueve un caballo. Claro. Van a identificar la complicación, por ejemplo, como te decía, o sea, si el caballo empieza, por ejemplo, con nistagmo, van a decir, esto el caballo se va a mover. Entonces, algo hay que hacer, el caballo cómo respira, qué significa un caballo esté en apnea, porque eso uno escuchando, viendo a los colegas con más experiencia haciéndolo, uno empieza a tomar ya las decisiones. Y también ver el carácter, que eso es súper importante, porque en pabellón no todo está para pabellón. Claro. Uno tiene que saber manejar su carácter y decir, esto no me gusta, me voy a otro lado. Pero eso, mientras antes se den cuenta, mejor, porque no es que, siempre lo he visto, no es que uno en pabellón sea como mejor que otro, sino que es un área distinta a otra, en la cual uno puede saber mucho, pero si el carácter no está asociado, no sirve. El carácter que se trabaja en equipo y todo eso. El trabajo colaborativo, mantener trabajo bajo presión. La calma. La calma, ante todo. Respirar. Sí. ¿El caballo se puede morir, pero hay que mantener la calma. Justamente. Oye, Felipe, qué buena, súper grata la conversación. Así que nada, pues te agradezco mucho que hayas podido venir. No, gracias. Como le digo a muchos de los invitados, quedan muchos temas que sin duda más adelante en nuestra temporada nos vamos a volver a juntar a seguir conversando. Así que nada, muchas gracias por venir, Felipe. No, Gustavo, muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Vale. Bueno, nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Dr. Horse. Así que muchas gracias, recuerda darle me gusta y clic a la campanita, eso nos ayuda muchísimo y permite que continuemos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.